Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Señor les bendiga, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien. Acá estamos preparando también ya el estudio para este domingo. Estamos en la iglesia estudiando lo que es la declaración de fe. Y bueno, qué importante que es, hermanos, que podamos conocer lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Saber qué es lo que creemos y saber cómo poder sustentarlo, cómo poder defenderlo, poder compartirlo, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos viendo sobre todo lo que es lo que creemos como iglesia en cuanto a eventos futuros, así que estamos preparando acá el estudio para el domingo. Eh, Casi me equivoco del bosquejo, ¿no? De los apuntes. Muy bien. Saludos allí, nuestra hermana Angélica, el Señor te bendiga, y también a aquellos hermanos que se estén conectando. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, y vamos a ver hoy, si Dios lo permite, desde el versículo 25 al 30, ¿sí? Versículo 25 al 30. Ayer estuvimos hablando acerca de a quién estamos imitando, ¿verdad? O el ejemplo que el apóstol Pablo nos puso acerca de Timoteo, ¿verdad? Recordemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia y les puso el desafío. Les puso el desafío de que nos comportemos como es digno del Evangelio, que nos comportemos como es digno de Cristo, ¿verdad? Y que podamos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Su entrega presenta a Cristo como ejemplo y debe ser nuestro molde, ¿verdad? Debe ser nuestro objetivo, debe ser en quién debe estar puesta nuestra mirada. Pero tal vez podríamos decir, bueno, está bien, Cristo pudo entregarse y hacer todo eso porque, bueno, es Dios hecho hombre, ¿no? Se entiende de que pueda pagar el precio tan alto que pagó. Pero bueno, tal vez si encontramos en nuestro corazón que, ¿verdad? Somos no solamente una fábrica de ídolos, sino una fábrica de excusas, si encontramos en nuestro corazón la excusa de decir, bueno, Cristo lo pudo hacer, pero yo no soy Dios. Bueno, se pone Pablo como ejemplo. Y Pablo habla y dice que él está dispuesto a ser derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de los filipenses. ¿Sí? Entonces, él se pone como ejemplo de entrega, un ejemplo, ¿verdad?, de sacrificio y gozarse en eso, vivir para otros. Saben, hermanos, en realidad la vida es tan corta, es tan cortita, es tan poco el tiempo, ¿qué? 80, 100 años. Es tan cortita para que la malgastemos viviendo para nosotros mismos y mucho más para hacer tesoros sobre esta tierra. Así que Pablo presenta, ¿verdad?, que hay algo mejor, hay una forma mejor de vivir. Es una vida que sea entregada al Señor, así como Cristo se entregó, así como que Él se entrega. Y también, bueno, ayer vimos el ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Pablo dando testimonio de Timoteo y dice, no tengo a ningún otro que tenga el mismo sentir, alguien que se interese, que no busque lo suyo, sino que busque lo de Cristo, ¿verdad? Alguien que tenga el mismo enfoque, la misma forma de pensar, o que tenga la misma entrega, las mismas prioridades en su vida cristiana, alguien que tenga el mismo entusiasmo, el mismo proceder, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver el ejemplo de otro, porque uno diría, bueno, está bien, Cristo, Pablo, bueno, Pablo era el apóstol, ¿verdad? Mira todo lo que hizo. Bueno, pero ¿y Timoteo? Y hoy vamos a ver que Pablo le pone como ejemplo a Epafrodito, uno de entre ellos. Epafrodito era su mensajero, ¿verdad?, de la iglesia de Filipo. Probablemente tal vez haya sido el pastor o haya sido uno de los responsables de la iglesia, y pone como ejemplo a uno de ellos mismos. Y quiera Dios que vos y yo, si tuvieran que enviarnos, así le puse el título, ¿verdad?, si tuvieran que enviarnos a mí o a ti, bueno, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Sí? Saludos allí a nuestra hermana Flori.
nuestra hermana Socorro, el Señor les bendiga, también nuestra hermana Pamela, Daniel y cada uno de los que se hayan ido conectando. Vamos a escuchar una canción y después oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy, que vamos a estar allí en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 25 al 30. Y elegí esta canción pensando en lo que obviamente Dios, a través de Pablo, pero lo que Epafrodito confrontó a mi vida, ¿sí? Y espero que lo haga también con la tuya. He sido infiel, no amé a mi hermano como a mí mismo. Perdóname, Señor. Y descalzo y no le calcé, estaba hambriento y su hambre no sacié. Le vi desnudo y no le arropé. Perdóname, Señor. Perdón, Señor, que he sido infiel. Amé a mi hermano como a mí mismo. Perdóname, Señor. En la cárcel y lo desprecié. Estaba enfermo y no le ayudé. Le vi en pecado y no le hablé de ti. Perdóname, Señor. Perdón, Señor. He sido infiel. Amé a mi hermano como a mí mismo. Perdóname, Señor. Espero que al final del estudio, si es lo que debemos hacer, pidamos perdón al Señor si nos vemos desafiados por el ejemplo de la vida de Epafrodito, ¿sí? Querido Dios y Padre Celestial, estamos aquí, Señor, porque sabemos que necesitamos más de ti. Padre, y gracias por tu palabra, porque es tan clara, Señor, tan directa. Gracias, Señor, porque sabemos que ella llega hasta los más profundos de nuestros corazones, Señor, y nos muestra nuestra realidad, Señor, y nos muestra nuestra necesidad de seguir creciendo para tu gloria, para tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver y a tomar decisiones que nos lleven, Señor, a cambios, cambios que los podamos hacer, Señor, en tus fuerzas, en tu poder, bajo tu guía, para que así traigan frutos que perduren, Señor. Padre, queremos ser tratados por ti, queremos ser confrontados por ti. Y Padre, ruego por mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, los que van a estar escuchando hoy, pero también, Señor, ruego para que si hay alguien, Señor, que escuche este devocional, que todavía no te conoce, Señor, que hoy sea el día de salvación, que hoy pueda ser el día en que te conozca como único y suficiente Salvador. Padre, rogamos también por su vida. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Filipenses capítulo 2, versículo 25, dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y alguno diría, bueno, habló tan bien de Timoteo, ¿verdad? No tengo a ningún otro, pero bueno, les voy a enviar a Epafrodito. Diría, no, 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 no. Quiero que veamos lo que dice acerca de Epafrodito, y no creo que Pablo sea un hombre de los que le gustaba, como quien dice, pasar la brocha, ¿verdad? Creo que Pablo era un hombre que realmente buscaba, y obviamente también sabemos de que es inspirado por Dios, ¿verdad? Pero buscaba tener las palabras justas, y en cada palabra había ciertamente un mensaje. Dice, mas tuve por necesario
enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. ¡Wow! Es espectacular, me encanta. Sí, Epafrodito, el significado de su nombre es dedicado a Venus o dedicado a Afrodita, o el que es honrado, el que es para honrar, digo, a Afrodita, ¿verdad? Ciertamente esto nos muestra de que el contexto familiar de Epafrodito no era necesariamente un hogar cristiano, ¿verdad? Creo que ningún creyente le pondría un nombre así, tanto en la antigüedad, o sea, ahora, pero mucho más en la antigüedad. Los nombres eran, viste, escogidos siempre con un propósito, tenían que ver, viste, con lo que definía también mucho de su vida, ¿verdad? Y en este caso no creo que ningún padre creyente le fuera a poner o lo fuera a dedicar. Así que vemos que el contexto de la familia de Epafrodita era un contexto pagano, sin embargo, Dios le alcanzó, le salvó, lo transformó y lo estaba usando para su gloria. Y es importante pensar, y me hacía pensar, ¿no? Bueno, ¿de dónde me sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? Algunos tal vez los sacó de la barca, ¿sí? Como le pasó a aquellos hombres pescadores, o de una mesa, ¿verdad?, donde cobraba impuestos. En su ministerio vimos que Jesucristo también sacó de un cementerio, ¿se acuerdan? Al endemoniado de Gadara, y que lo envía como misionero a que cuente las grandes cosas que Dios había hecho por él. A otros los sacó tal vez de arriba de un caballo, como pasó con el apóstol Pablo. Otros, como los que estaban allí en Filipo, los sacó de la orilla de un río, como en el caso de Lidia, o otros al punto, al borde del suicidio, como el caso del carcelero. Lo cierto es que Dios, cuando llega a nuestras vidas, nos transforma y nos ama tanto que no solamente nos salva, sino que transforma nuestras vidas y no nos deja en el estado que nos encuentra. Nos transforma y va haciendo que ya las cosas pasadas, ya nunca más, ahora todas son hechas nuevas, y que podamos ser usados para su gloria, ¿verdad? Ahora Pablo dice acá acerca de Epafrodito, dice mi hermano, mi hermano. Ahí se refiere a hijos de un mismo padre, ¿sí? Hijo de un mismo padre, y en este caso tiene que ver con nuestro Padre Celestial. Ahora, la pregunta es, ¿ya eres un hijo o eres una hija de Dios? Bueno, el llegar a ser un hijo de Dios no pasa por si estoy, no sé, yendo a la iglesia, o si estoy, no sé, si ya me bauticé, o si soy miembro, o si estoy sirviendo en un ministerio. Hay personas que pueden haber hecho todo eso, ¿sí? Y aún todavía no ser salvas, aún todavía estar yéndose al infierno. No sé si me están escuchando bien, porque veo acá en la transmisión que se traba. Espero que sí estén escuchando bien, o que esté saliendo bien. Si alguno de los hermanos me puede avisar, y si no, lo paso al internet del celular, ¿verdad? Pero lo que les decía es, le dice mi hermano, tiene que ver con personas que han nacido de nuevo, personas que son hijos de un mismo padre. Y allí en Juan, en el Evangelio de Juan,
dice así, el apóstol Juan dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Sí? Está hablando de Jesucristo que vino al pueblo de Israel, dice, y los suyos no les recibieron. Sabemos la historia, ¿verdad? Más bien pidieron que lo crucificaran. Pero dicen más a todos los que recibieron, sean judíos, sean griegos, sea quien sea, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Engendrados de Dios. Gracias, Angélica. Bueno, si se escucha, no hay problema que no se vea bien en el caso mío. Lo importante es que podamos escuchar bien. Engendrados de Dios. Ahora, ¿hemos sido engendrados por Dios? ¿Hemos conocido a Cristo? ¿Hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Quiera Dios que sí. Quiera Dios que hayas puesto toda tu fe y que ahora podamos entender, ¿verdad?, la importancia de esa hermandad en Cristo, la importancia de ser parte de una misma familia. Pero también dice que es mi colaborador, ahí es un ayudador. Epafrodito era un ayudador, un trabajador junto a en. ¿Sí? Esa es la idea de colaborador. Alguien que trabaja junto a otra persona en una actividad determinada. Yo sé que a veces, y tal vez se te venga a la mente en algún momento que lo hayas visto, ¿verdad? Pero tal vez has visto algún equipo de trabajo donde a veces hay uno o dos que son los que están trabajando y 4 o 5 que son los que están allí mirando, ¿verdad? A veces esos 4 o 5 que miran son los que a veces critican o a veces son los que dicen que ellos lo podrían hacer mejor, pero lo cierto es que no agarran la pala o no ponen la mano en el arado y si lo hacen a veces con la motivación de, bueno, pero ¿y cuánto me voy a ganar? ¿O esto en qué me beneficia a mí? Hermanos, que podamos colaborar, que podamos trabajar, que podamos ayudar, entendiendo que lo estamos haciendo para el Señor. ¿Sí? Era alguien que se involucraba, que metía la mano en el arado para lo que era el avance de la predicación del Evangelio. Y la pregunta sería, bueno, ¿de qué manera vos o yo nos estamos involucrando, estamos colaborando, estamos ayudando, estamos trabajando para que el Evangelio siga avanzando? ¿De qué manera lo estás haciendo en tu iglesia local? Allí en Nicaragua o en Costa Rica o acá en Uruguay, ¿cómo te estás involucrando? ¿Sí? Quiera Dios que lo estés haciendo. Hay formas de, bueno, me involucro orando por ellos, me involucro ofrendando, me involucro sirviendo, pero tenemos que hacerlo. Pablo dice también de Epafrodito, dice, es mi compañero de milicia. ¿Sí? Habla, es un término militar, ¿verdad? De alguien que se encuentra dentro de una guerra, ¿verdad? Y qué hermoso y qué bueno que es poder tener esos compañeros de batalla, esos compañeros de milicia, esos compañeros en esta guerra espiritual en la que nos encontramos. Cuando uno habla de un compañero, habla de aquel que está militando juntos, que tienen una misma misión, que tienen un mismo ejército. No debemos lastimarnos, aunque, ojo, dice, fieles son las heridas del que ama. Cuando tal vez alguien, un hermano en la fe, tu pastor, aquel que te está discipulando, quien sea, viene y te habla, ¿verdad? Y te dice algo que tal vez te ofende, que tal vez te duele, que tal vez vos decís, ay, me lastimó. Bueno, pero fieles son esas heridas cuando te las dicen por amor, cuando te las dicen para crecer, ¿sí? Pero también así como es de hermoso y de bello tener un compañero de milicia que está con la misma misión, que está con el mismo ejército, que está con el mismo cuartel, qué importante que es tu iglesia, el congregarte, y que entienden que tienen un mismo general. Así como eso es hermoso, qué triste, qué feo que es cuando tenemos a alguien que es un desertor
o peor aún, un traicionero, uno de aquellos que vienen y te clavan el puñal por la espalda, que dejándose ser usados por Satanás, ¿verdad? Va murmurando, va destruyendo, va criticando, va haciendo daño a la obra, ¿verdad? Acá vemos que Pablo habla de Epafrodito como un compañero de milicia, uno que tenía la misma entrega, el mismo compromiso que, en este caso, que él, ¿verdad? Pero también dice vuestro mensajero. Por eso les dije que le estaba poniendo ahora un ejemplo que tenía que ver con ellos mismos, con los mismos filipenses. Porque a veces podemos encontrar excusas, ¿verdad? Bueno, pero Cristo era Dios hecho hombre. Bueno, pero Pablo era un apóstol, ¿verdad? Timoteo, bueno, en el caso de Timoteo, bueno, no estaba casado, pero Epafrodito era uno mismo de ellos. Y se entiende y se dice de que Epafrodito también era un hombre de hogar, pero era un hombre que estaba entregado y era vuestro mensajero. Ahí la palabra mensajero en el griego es la misma que se usa para apóstolos, ¿verdad? Que tiene que ver con un enviado. No era que en este caso Epafrodito era otro apóstol, pero sí era un enviado, así como vos y yo fuimos enviados. Fuimos enviados por Cristo para llevar el mensaje. La invitación que Él les hace nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, es la misma invitación que nos hace a vos y a mí. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En este caso ellos tenían que esperar el día de Pentecostés, pero en el momento en que vos y yo hemos recibido, hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino como un sello, ¿sí? Vino a ser morada. Eso es lo que nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 3. En el momento que hemos creído, ¡pum!, vino como un sello, vino a ser morada, ¿sí? Y acá Jesucristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí es mensajeros. Tiene que ver en realidad la palabra con mártires. La palabra en el griego es matertes y tiene que ver de donde viene nuestra palabra mártires. O sea, mensajeros que están dispuestos a dar su vida por llevar el mensaje. Y acá Pablo dice, Epafrodito es vuestro mensajero, es vuestro enviado, es aquel que está puesto para llevar el mensaje, así como vos y yo. Vos y yo estamos puestos para llevar el mensaje en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y debemos empezar. Si ya conocés a Cristo como tu Salvador, tenés la responsabilidad y vamos a tener que dar cuenta de qué hemos hecho con el mensaje. Ahora, pregunta para ti o pregúntate, ¿estás llevando el mensaje? ¿Estás llevando el mensaje de salvación? Si lo estás haciendo para el Señor, pero también, ojo, tengamos cuidado. No es cuestión de llevar el mensaje por llevar cualquier mensaje. Tiene que ser el evangelio puro, el de la salvación por gracia, por medio de la fe. Y hermanos, yo sé que varios de los que escuchamos los devocionales cada día, esto lo han escuchado y lo he repetido, pero también sabemos de que, bueno, siempre es bueno para nosotros el poder recordarlo y reafirmarlo, pero también sabemos de que hay hermanos que comparten, ¿verdad?, el devocional con sus grupos y no sabemos aún quiénes pueden llegar a escucharlo, pero qué importante. Hay un evangelio puro que es el de la salvación por fe en Cristo Jesús, el evangelio de la gracia, el evangelio de la vida eterna. Y hay un evangelio que es pervertido, que ya no es puro, que le involucran cualquier tipo de obra. Lo hemos visto hace unos días atrás cuando hablamos acerca del tema de los judaizantes, como algunos pervierten el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y el evangelio es, bueno, el ser humano está perdido, está condenado, ¿verdad? Se merece el infierno por causa de su pecado, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Nos hemos ganado, la paga del pecado es muerte, nos hemos ganado eso. La forma de pagarlo no es con buenas obras, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Un amigo lo decía que es como que voy caminando y caigo en un precipicio, es imposible que yo mismo me agarre de los pelos y me levante, me suba de nuevo. No, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no es por obras.
La Biblia lo dice claramente, que la salvación es por gracia, que es por medio de la fe, y después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación es solo por la fe en la obra perfecta de Cristo. Un Cristo que no es un Cristo inventado o creado, no. Es Dios mismo hecho hombre. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él, como lo vimos acá en el versículo 5, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él ocupó tu lugar y mi lugar. Y al tercer día resucitó. Sorbida es la muerte en victoria. Y todo aquel que cree en él, ese es el requisito, el que cree en mí tiene vida eterna. No por un ratito, sino vida eterna. Nos hace parte de su familia. Por eso dice, él es mi hermano, es parte de mi familia, esa familia en Cristo. Pero también dice, no solamente es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero, dice, sino ministrador de mis necesidades. ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos ahí ministradores? Alguien que sirve, alguien que ayuda, alguien que está, vamos a decir así, al servicio. Tenía que ver, el ministrador ahí, la palabra tiene que ver con los que eran los sacerdotes, aquellos que servían al pueblo. Bueno, en este caso dice, Epafrodito es el ministrador de mis necesidades. Y preguntémonos, hermanos, ¿estamos al servicio de otros? Como les dije, la vida es tan corta para malgastarla viviendo para nosotros mismos. Hay gente que sabe, el mundo, el diablo, viví para vos, vos sos importante, dedícate a tú mismo. ¿Sabes? Debemos vivir para Cristo, debemos vivir para los hermanos, debemos vivir aún para los que están, vamos a decir así, perdidos. Y después, si querés, vengo yo. Después, si querés, venís vos. Pero acá dice que él le ministraba a Pablo. ¿Has pensado en servir, vamos a decir, a tu pastor, a tus misioneros, a los obreros, en llamar a aquellos que están sirviendo en la escuelita dominical o en el liderazgo de jóvenes? Hermanos, ¿qué necesitan? ¿Qué puedo orar por vos? ¿En qué puedo ayudarte en tu servicio, en tu ministerio, en tu vida personal? Pablo tenía necesidades. Tu pastor o tu misionero también tiene necesidades. Los misioneros que apoya tu iglesia, llamarles y ver cómo podemos ser ministros para ellos, servidores. Quiera Dios que lo podamos hacer. También Pablo dice acá acerca de, bueno, voy a enviarle a Epafrodito porque él dice tiene gran deseo de verlos. Y es más, era tanto el amor que tenía Epafrodito para con la iglesia que él se angustió de que ellos escucharan de que él estaba enfermo. Él estaba angustiado porque la iglesia estaba angustiada por él. Él tenía gran deseo de verlos, disfrutaba de la compañía, de la comunión, de la camaradería, de ese calor que hay en el cuerpo de Cristo, en la familia. Y quiera Dios que vos y yo también podamos disfrutar, que deseemos estar con nuestros hermanos. Yo entiendo, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos hermanos que trabajan, ¿verdad?, en un colegio cristiano. Tal vez a vos también tengas el privilegio de trabajar, ¿verdad?, en un ambiente cristiano, pero no es lo mismo el trabajo que lo que es la iglesia. El poder venir y congregarnos es importantísimo, hermano. Saben, en el tiempo de frío, y esto tratando de limpiar, ¿verdad?, cualquier tipo de pensamiento pecaminoso, ¿verdad? Pero en el tiempo cuando hace frío, lo que buscan hacer es estar cuerpo con cuerpo para ese calorcito, ¿sí? Pensemos en esto, estamos viviendo en una época donde hay un tremendo frío espiritual. Cientos de hermanos se han enfriado espiritualmente. Cientos de iglesias se han cerrado. El ataque está siendo bastante fuerte.
¿No deberíamos con más razón buscar la comunión del cuerpo de Cristo? Dice acá que él deseaba ir a verles. Deseaba ir a verles. No es que deseaba irse para dejar de estar sirviendo a Pablo. No, 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 no. Deseaba verles, deseaba la comunión. Y quiera Dios que vos y yo también estemos deseando, ¿verdad? El día miércoles fue precioso, ¿verdad? Creo yo que Dios en nuestra iglesia está, moviendo nuevamente para que volvamos a tener, si bien nunca se cerraron las puertas, seguimos teniendo, ¿verdad? Presencial con todas sus recomendaciones, ¿verdad? De la pistolita para tomar la presión, iba a decir, nada que ver, la temperatura, ¿verdad? El alcohol en gel, la alfombra, la distancia, el tapaboca, todo, la mar en coche, ¿verdad? Pero eh, gracias a Dios se está moviendo para que volvamos a tener el congregarnos toda la iglesia como lo teníamos antes. También dice Pablo de que él estuvo a punto de morir. Dice versículo 27, pues a la verdad estuvo enfermo y a punto de morir. A punto de morir, al punto que dice en el versículo 30, dice, exponiendo su vida. ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena exponer mi vida? ¿Estar al punto de morir? Claro que vale la pena, claro que sí. A veces, hermanos, como le decía, nosotros somos tan buenos para crear ídolos y para hacer excusas, ¿verdad? Pero no, hoy hace mucho frío, no, hoy hace mucho calor, no, hoy está lloviendo, no, hoy hay mucha neblina, no, ¿por qué la reunión es tan temprano? No, ¿por qué es tan tarde? ¿Por qué es muy corta la reunión? Porque es muy larga, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Se entiende? En este caso, él dice que estuvo al punto de la muerte por servir. Ahora, pensemos en esto, mueren todos, mueren todos. El punto es por qué vivo, para quién vivo. Él expuso su vida por el servir. ¿Saben? Quiera Dios que nos encuentre gastándonos para Él, que herrumbrándonos, viviendo para nosotros. Quiera Dios que nos encuentre consumiéndonos para Él. ¿Sabe? Dice ahí, Él expuso su vida, y claro, hermanos, que vale la pena. Vale la pena vivir por la causa de Cristo, vale la pena vivir por el crecimiento de los hermanos, vale la pena vivir por alcanzar a los que se están perdiendo, vale la pena vivir, ¿saben por qué? Porque es maravilloso poder entender que tenemos un sentido para nuestra vida. Vivir el propósito de Dios le da sentido a nuestra vida. Termino con esto, dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Hermanos, no son muchos los que quieren poner sus manos en el arado. Y a veces tienen que encima no solamente pagar el precio de todo lo que es servir al Señor, sino a veces tener que, en vez de tener la estima de los hermanos, a veces tener la crítica. Quiera Dios que vos y yo podamos tener en estima, podamos tener en alto valor, que podamos amarles, que podamos honrarles. ¿Saben? Hay una de las iglesias, tal vez es injusto mencionar una, pero es una de donde yo la veo tan marcado, tan claro. ¿Sí? Es la iglesia allí donde está un hermano que se llama Don Irán, está pastoreando allí, la iglesia Vida y Esperanza, allí en Costa Rica. Yo lo veo tan claro, tan marcado, cómo ellos valoran, cómo estiman, cómo aprecian, cómo cuidan, ¿verdad? A los misioneros, a sus siervos, eh, cómo le honran, cómo, viste, el hecho de decir, estás sirviendo al Señor, pusiste tu mano en el arado, estás pagando el precio, vamos adelante, estamos orando por vos, estamos allí para lo que necesites. Dice Pablo acá, tengan en gran estima a los que son como Él.
Y quiera Dios que vos hoy puedas tal vez mandarle un mensaje, una palabra de agradecimiento a aquel hermano, a aquella hermana que está sirviendo, que es de bendición en tu vida, que está allí pagando el precio, que puso la mano en el arado. Y si vos sos uno de ellos, te lo agradezco. Te lo agradezco y vamos arriba, vamos adelante. Sigamos sirviéndole a Él. Vale la pena. ¿Sí? Hermanos, el Señor les bendiga, que tengan una preciosa jornada. Voy a poner un ratito de nuevo la canción, porque fue lo que me hizo pensar, ¿verdad? Cuando terminé este devocional. Pensaba en una canción y dije, bueno, esta es la justa, ¿sí? Señor, he sido infiel. No amé a mi hermano como a mí mismo. Perdóname, Señor. Y descalzo y no le cansé. Estaba hambriento y su hambre no sacié. Le vi desnudo y no le arrogué. Perdóname, Señor. Perdón, Señor, que sí. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, nos vemos confrontados, Señor, con el ejemplo de Epafrodito, Señor. Gracias porque es tu palabra, Señor. Y Padre, ruego para que nuestros corazones, Señor, puedan asimilarla. Señor, podamos abrazarnos a ella, Señor, y podamos ponerla en práctica, Señor. Padre, ayúdanos a que podamos crecer, Señor, en tu gracia y que podamos serte fieles, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Sé que hay cosas en las que debemos meditar y debemos examinar y debemos venir delante de ti, Señor. Y ruego por mi vida y por cada uno de mis hermanos, Señor. Y Padre, ayúdanos a poder, Señor, imitar los buenos ejemplos. Pero también te ruego, Señor, para que si hay alguno, Señor, o alguna persona que todavía no podemos decirle es mi hermano, porque todavía no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque tal vez está, Señor, creyendo en una religión o creyendo en sus propias obras y todavía no ha depositado toda su fe en la obra perfecta que realizó Cristo al morir por todos nuestros pecados y resucitar para darnos vida eterna. Si hay alguien así, Señor, también rogamos por él y por ella. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana. Señor les bendiga. Apoyen allí las reuniones en su congregación, ¿verdad? Inviten a otros. Si no se están congregando todavía, invítelos a que se conecten. Invítelos a que se conecten, ¿sí? El Señor les bendiga y bueno, estamos en contacto, a las órdenes. Un abrazo allí, hermana Flori, Angélica, Pamela, también nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Caicedo. El Señor les bendiga, estamos, así es, hay que mantenerse juntitos, ¿verdad? El que se aparta se enfría, exactamente. Señor les bendiga, hermanos, estamos en contacto y a las órdenes.